Vamos a comenzar hoy con una nueva unidad. Vamos a ver el tema de inductancia. Nosotros vimos en las clases anteriores que todo circuito, toda bobina, o sea, siempre para expresar estas cuestiones que ocurren con la interacción entre las corrientes eléctricas y el campo magnético, lo más conveniente es tratarlo sobre bobinas, aunque estos efectos ocurren sobre cualquier conductor. Pero la bobina siempre es como que potencia el efecto que puede verse, y entonces por eso siempre utilizamos una bobina para ejemplificar los casos. Nosotros vimos que cuando sobre una bobina variaba el flujo magnético, sobre esa bobina se induce una corriente, y eso es lo que vio Faraday. Adentrándose más en el análisis de lo que ocurre físicamente allí, lo primero que se pensó es que si hay una corriente, tiene que haber una cierta magnitud energética que impulse a esa corriente. Indudablemente, la unidad de medida que impulsa a esa corriente son volts. Para que haya corriente tiene que haber volts presentes en el circuito. Y para diferenciar estos volts que se generan de esta forma, es decir, por variación de un campo magnético en una bobina, para diferenciarlo del voltaje común que podemos tener con una pila, es que se le ha dado el nombre de fuerza electromotriz. Este fenómeno de aparición de la fuerza electromotriz ocurre por la variación del campo magnético dentro de la bobina o en las inmediaciones de la bobina. Después, yendo más profundamente, y es algo que vamos a utilizar cuando veamos la unidad de ecuaciones de Maxwell, en realidad antes de que aparezca la fuerza electromotriz, nosotros vamos a tener en esa región del espacio, vamos a tener presente un campo eléctrico. Pero hoy nos vamos a concentrar en algo sencillo. Vamos a decir que cuando el campo magnético varía en las proximidades de una bobina, se genera una fuerza electromotriz. Y después, obviamente, se podrá permitir la circulación de una corriente. Pero nos vamos a concentrar en la fuerza motriz como elemento o como magnitud física que nos va a servir para todo este análisis. Entonces, tomando eso como base, de que poniéndome a jugar con un imán enfrente de una bobina, yo voy a generar sobre esa bobina fuerza electromotriz, vamos a pensar en esta situación. Tengo una bobina de la cual dibujé una sola espira por simplicidad y para que se vea bien el ejemplo. Y a esa bobina le conecté o le voy a conectar este circuito, una batería y una resistencia variable, por eso el nombre RB, resistencia variable. Entonces yo voy haciendo contacto con este cursor, con este cable que tengo colgando acá, podría ir haciendo contacto en distintos lugares de la resistencia, y con eso voy a ir variando el valor de la corriente del circuito. Concretamente, si yo coloco este cursor, este cable conectado en este extremo de la resistencia, la corriente va a tener que atravesar toda la resistencia. Entonces, visualmente voy a decir que en este momento tengo mucha resistencia conectada en el circuito. Y esa mucha resistencia conectada en el circuito va a hacer que la circulación de corriente sea poca, sea pequeña. Sin embargo, esa pequeña circulación de corriente, cuando circule por la bobina, va a generar un campo magnético. Para no andar dibujando esas flechas feas y curvas que aparecieron allí, la representación del campo magnético que se genera en la bobina por causa de la corriente que circula, lo voy a representar de esta manera, que es más prolijo. Si ahora yo reduzco el valor de la resistencia, la corriente obviamente va a aumentar siguiendo la ley de Ohm. A menor resistencia, mayor corriente. Entonces, reduzco el valor de la resistencia y la corriente aumenta.
Al aumentar la corriente, va a haber más flujo magnético generado por esa bobina. Y si bajamos más la resistencia, aumenta más la corriente y vamos a tener más flujo en esa bobina. Entonces, esto es, digamos, elemental en cuanto a que estoy utilizando la ley de Ohm y estoy utilizando el concepto de que cuando circula corriente por un cable o por una bobina, alrededor de ese cable o de esa bobina aparece un campo magnético. Entonces, lo que vimos en esta animación fue que el campo magnético en el interior de la bobina fue cambiando, fue creciendo en esta animación que vimos. Variación del campo magnético en el interior de una bobina. Esto es lo que comencé en el día de hoy. Cada vez que yo tengo un campo magnético que varía en el interior de una bobina, aparece una fuerza electromotriz. Dejemos esto entre paréntesis y vayamos a lo que ya conocíamos. Tengo la misma bobina y a esa bobina le voy a acercar un imán. Esto es lo que dije al principio de la clase. Si yo me pongo a jugar con un imán frente a una bobina, mientras esté el movimiento en acción, mientras haya transferencia energética, va a aparecer sobre la bobina una fuerza electromotriz. Lo vemos de nuevo. Mientras se mueve, hay fuerza electromotriz. Cuando el movimiento cesa, la fuerza electromotriz se extingue. Esto podría lograrlo con lo que vimos recién, o podría lograrlo encendiendo una bobina, otra bobina, en las proximidades de la bobina que estoy investigando. Si yo enciendo esa bobina en la parte superior, aparece campo magnético, y mientras ese campo magnético esté creciendo, va a aparecer una fuerza electromotriz sobre la bobina. Cuando el campo magnético alcanzó su valor máximo, ya está, esa fuerza electromotriz desaparece porque no hay una variación de energía en este lugar del espacio. Acá tengo ya 5 líneas de campo magnético, y si cierro los ojos y los vuelvo a abrir, vuelvo a tener 5 líneas de campo magnético. Ahí la energía no varió. Entonces, como la energía no varió, no aparece fuerza electromotriz en los terminales de la bobina. Entonces, esto es todo lo que habíamos visto hasta la fecha. Y la diferencia entre esto que habíamos visto hasta hoy y lo que vimos hoy, al principio de esta animación, es que en estos ejemplos hubo agente circuito, o hubo un imán que acerqué G, o hubo otra bobina que interactuaba con la bobina que nosotros estábamos analizando. En los dos casos que dibujé en esta zona, había elementos externos al circuito. En cambio, acá no hay ningún elemento al circuito. No hay nadie que esté jugando con un imán en las proximidades de esta bobina, y no hay otra bobina cerca que pueda meter este campo magnético acá adentro. Entonces, todo lo que pasó en este circuito es por culpa del propio circuito, no porque alguien se haya puesto a jugar con esta bobina. Y esta idea de que lo que pasó aquí es por culpa del propio circuito se sintetiza en esta palabra, auto. O sea, cuando uno hace algo por sí mismo, bueno, auto hace algo, ¿no? Lo hace de motu propio o por sí mismo. No necesita la ayuda de nadie externo. Entonces, en estas animaciones donde había agentes externos, cuando variaba el campo magnético, aparecía una fuerza electromotriz. Acá se da el mismo fenómeno físico. El campo magnético varía. Y entonces, si el campo magnético varía, tiene que aparecer acá una fuerza electromotriz. Porque cada vez que el campo magnético varía en el interior de una bobina, aparece sobre esa bobina una fuerza electromotriz.
La diferencia está en que acá fue porque hubo un agente externo que lo provocó, esta variación del campo magnético, y acá fue el propio circuito el que provocó esa variación del campo magnético, alterando el valor de la corriente. Entonces, en un caso o en el otro hubo variación de flujo en el tiempo. Pero este merece un análisis especial porque esa variación de flujo en el tiempo fue producida por la propia corriente del circuito y eso provocó la aparición de una fuerza electromotriz que puede ser calculada por la ley de Faraday y que se llama fuerza electromotriz autoinducida, inducida por el propio circuito, por lo que está pasando en el propio circuito. ¿Qué es lo que está pasando en el propio circuito? Está variando la corriente en el circuito. Entonces, la lógica de pensamiento para construir la idea es relativamente sencilla. Si varía la corriente, varía el flujo. Si varía el flujo, aparece una fuerza electromotriz. Listo, no hay mucho más que decir porque lo único novedoso acá es que la variación de corriente es del propio circuito y no de otra bobina que está presente. Entonces por eso tiene este nombre tan peculiar de FEM autoinducida. Bueno, igual que siempre, la FEM se opone a la causa que la genera, va a tratar de generar un flujo contrario al que está invadiendo a la bobina en ese momento. Bien, así como en el análisis de las resistencias, nosotros teníamos la magnitud resistencia, 10 ohm, 20 ohm, 30 ohm para medirlas, y así como en el análisis de los capacitores, nosotros definimos la magnitud capacidad, 20 microfaradios, 30 microfaradios, 2 faradios, para medirla. Bueno, ahora vamos a necesitar definir una magnitud física que nos permita saber o determinar cómo se comportan las bobinas. O sea, cuándo una bobina es más potente que otra. Entendiendo por este término tan trivial de potente, como que una bobina me va a servir si genera mucho campo magnético. Entonces vamos para ese lado. Así como un capacitor me servía cuando almacenaba mucha carga, bueno, una bobina me va a servir cuando genere bastante campo magnético. Y esto nos va a llevar a definir este nuevo parámetro que vamos a llamar inductancia y que se representa con la letra L cursiva. Inductancia o coeficiente de autoinducción. Entonces, las resistencias van a tener el parámetro resistencia para medirlo. Tantos son. Los capacitores van a tener el parámetro capacidad, tantos faradios o microfaradios. Y las bobinas van a tener el parámetro inductancia o coeficiente de autoinducción, que ahora vamos a ver que se va a medir en una unidad que se llama Henry. ¿Cuál sería la lógica para definir este parámetro? Bueno, lo primero que vamos a decir, un parámetro es un dato que hay que definir para empezar a estudiar algo. O sea, yo tengo que tener un parámetro de lo que me está pasando para saber qué acciones tomar en la vida. Bueno, esto es igual. O sea, yo tengo que definir algo de la bobina que después lo pueda aplicar en los circuitos eléctricos y en las situaciones reales de la vida. Entonces, bueno, acá está la explicación de lo que es un parámetro según la Real Academia Española, pero vamos a lo que nos interesa. Tenemos la bobina, y en esa bobina la corriente va a variar. Entonces, en función de poder definir este parámetro, en poder definir si una bobina me sirve o no me sirve, si tiene buen coeficiente de autoinducción o mal coeficiente de autoinducción, lo primero que vamos a pensar es esto. Si yo a esa bobina le varío la corriente, me varía el flujo. Eso es básico. Entonces lo expreso matemáticamente. En esta animación que vimos recién, varió la corriente a lo largo del tiempo. Y eso provocó sobre la bobina que variara el flujo a lo largo del tiempo. Más o menos lo que vimos en la diapositiva anterior. Entonces,
Para empezar a definir este parámetro, podemos pensar que las variaciones de flujo traen aparejada, que las variaciones de corriente traen aparejada una variación de flujo. Ahora, si la bobina tiene más vueltas de alambre, las mismas variaciones de corriente que vimos en el ejemplo de la izquierda, las mismas variaciones de corriente, van a generar variaciones de flujo mucho mayor. Es obvio porque al tener más vueltas la bobina, cada una de las vueltas de esa bobina contribuye a generar más flujo magnético. Entonces, en este caso, entre las dos animaciones, la variación de corriente en el tiempo fue la misma para la de la izquierda y para la de la derecha. Pero la variación de flujo en el tiempo fue muchísimo mayor en la de la derecha que la de la izquierda, porque tengo un mayor número de vueltas. Entonces, esto es lo que va a definir el L de la bobina. La bobina de la izquierda tiene un L berreta y la bobina de la derecha tiene un buen valor de L, tiene un buen valor de autoinductancia. Tiene una buena capacidad para generarme un campo magnético. Entonces hay una proporcionalidad entre la corriente y el flujo que va a estar dado por este parámetro que vamos a definir, que es el coeficiente de autoinducción. Y como recién dijimos, en el coeficiente de autoinducción tiene mucha importancia el número de vueltas, como lo vimos acá. Cuanto más número de vueltas, se potencia la relación entre corriente y flujo que genero. Entonces, esta va a ser la definición de inductancia en forma general para cualquier situación, para un cable, para una bobina, para lo que sea. Después la vamos a aplicar en distintas configuraciones geométricas. Definición básica de inductancia, unidad de medida. La unidad de medida, N se mide en vueltas, que mencionarlo o no mencionarlo es lo mismo. La vuelta no es una magnitud física, sino que es una acción que realizo para poder armar la bobina. Entonces la vuelta no forma parte de la unidad de medida. Lo ponemos, pero no tiene influencia en la unidad de medida. La unidad de medida real es Weber sobre Ampere, unidad del flujo y unidad de corriente. Y a Weber sobre Ampere se lo ha reducido a la palabra Henry y se abrevia con la letra H. Entonces, esta es la nueva magnitud que definimos, coeficiente de autoinducción, que se mide en Henry y que tiene que ver con la prestación de las bobinas para generar campo magnético, y ahora vamos a ver con la forma en que se va a oponer a la circulación de la corriente. Algo muy importante que podemos hacer es combinar la ley de Faraday con la definición de inductancia. Como en las dos fórmulas tenemos el diferencial de flujo, los despejo. Y entonces igualo los segundos miembros. Igualando y simplificando y acomodándolo como me conviene, llego a esta expresión. Y esta expresión es muy importante. Muy importante porque tiene una finalidad práctica muy importante. La ley de Faraday obviamente es muy importante porque es lo que está encendiendo la luz de nuestras habitaciones en este momento. Si hay variación de flujo en el tiempo, aparecen en forma de esta magnitud llamada fuerza electromotriz. El problema es que para calcular esos volts, medir la variación de flujo en el tiempo es difícil, porque yo no conozco un instrumento que me mida el flujo magnético, no lo tengo al alcance de la mano. No vi nunca un tester, un multímetro que me mida flujo magnético. Entonces, en términos de concepción teórica, la ley de Faraday es perfecta. Pero en términos de aplicación práctica, ya hemos visto, ¿no?, en otras aplicaciones que la tuvimos que transformar. Porque si no, ¿cómo hago para medir la variación de flujo en el tiempo adentro del alternador que tiene la cooperativa? Es complicado. Entonces, a través de esta nueva definición, llegamos a esta expresión.
Ahora vamos a ver que la determinación del coeficiente de inducción, del coeficiente de autoinducción de las bobinas es relativamente sencillo. O sea, el L es un número que o podemos calcular o podemos medir con un instrumento. Ahora lo vamos a mostrar cómo es que se mide. Y para determinar los volts que se generen sobre esa bobina, yo lo puedo hacer ahora a través de la variación de la corriente en el tiempo, en lugar de hacerlo de la variación del flujo en el tiempo. Y esto es más fácil de medir que esto. Entonces, por eso digo que esta fórmula es muy importante para cualquier situación práctica o para cualquier análisis teórico, porque siempre va a ser más fácil medir la variación de corriente en el tiempo, porque con un multímetro, con un tester, una pinza amperométrica lo puedo hacer. Es más fácil hacer eso que medir la variación de flujo en el tiempo. Entonces, este acomodamiento de la ley de Faraday, llevarla a esta forma, con la ayuda de la definición de la inductancia, es muy útil. Acá tenemos un medidor de resistencia, de capacidad y de inductancia. Y acá tenemos una bobina armada sobre un cañito de plástico, una cosa casera. Pero acá vemos que esta inductancia tiene un valor. O sea, acá está el valor de L, la escala. Bueno, acá no se ve muy bien, pero aparece. La escala es 200 milihenry. O sea, todos los instrumentos tienen una escala para realizar las mediciones. Y esta bobina, construida sobre este caño de plástico que tiene aire en el medio, tiene una inductancia de 13 milihenry. Entonces, ya de por sí, medir la inductancia de una bobina es relativamente sencillo en estas configuraciones básicas. Si a esa bobina le metemos un pedazo de hierro, el valor de la inductancia vemos que cambia. O sea, el material que tenga el interior de la bobina modifica el valor de la inductancia. Ahora es con núcleo de hierro y el valor medido aumentó casi 3 veces. Acá tenemos una bobina de muchas vueltas, lo que sería un electroimán. Fíjense que cambió la escala está en 2 Henry, y el valor es de 0,304 Henry, o sea, 304 milihenry. Entonces, como les decía antes, para estas configuraciones básicas, medir el valor de la inductancia es sencillo. Cuando nosotros vimos o estudiamos los capacitores, había una diapositiva que me permitía hacer la deducción de la fórmula que me va a permitir calcular cuánta energía tengo almacenada en un capacitor. Si un capacitor se carga, si un capacitor está descargado, no tiene energía. Si a un capacitor lo cargo con carga eléctrica positiva y negativa, obviamente su situación cambió y ahora tiene energía. Y si se lo tiro a alguien para hacerle una broma, esa descarga se va a hacer sobre las manos de quien ataja el capacitor y ahí va a estar puesta de manifiesto la energía almacenada en el capacitor. Con las bobinas pasa algo parecido. Si una bobina no está siendo circulada por ninguna corriente, ahí no hay ninguna energía. Pero cuando por una bobina circula corriente, se crea un campo magnético en el interior de la bobina. Entonces, ese campo magnético en el interior de la bobina es una manifestación de la energía presente en ese lugar del espacio que hace un ratito, cuando no había corriente, no estaba. Entonces, al estilo de como hicimos aquella deducción para capacitores, ahora vamos a hacer la deducción de la energía almacenada por un campo magnético en el interior de la bobina. Recurrimos a la definición de potencia en términos físicos. Potencia es energía sobre tiempo y expresado en forma diferencial. De acá podemos recurrir a la expresión de potencia en términos eléctricos. Potencia era volt por ampere.
Bueno, acá los volt, o sea, nosotros estamos acostumbrados a que P era igual a V por I. Bien, en este análisis que estamos realizando, no estamos usando V corta. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de la tensión, estamos hablando de la fuerza electromotriz que se produce en la bobina por todo lo que vimos en la diapositiva inicial. Entonces, por eso es que aquella conocida fórmula de potencia V por I, para este caso particular, la acomodamos a E por I, porque los volt que están presentes en esta bobina van a ser por culpa, entre comillas, de la fuerza electromotriz y no de una tensión. Entonces, por eso la potencia es E por I. Por otro lado, recurrimos a esta fórmula que vinculaba la ley de Faraday con la inductancia y que dedujimos en la ecuación, en una de las diapositivas anteriores, y empezamos con los reemplazos. Tomamos el valor en módulo, no, no lo hacemos con el signo, porque el signo simplemente me va a decir si la energía está con el polo norte para arriba o el polo norte para abajo. Y en realidad eso no interesa, me interesa el valor de la energía. Entonces por eso tomamos el módulo y empezamos a reemplazar. Como vemos en la última expresión, el diferencial de t se puede simplificar y tenemos que el diferencial de energía va a quedar como el coeficiente de autoinducción por I y por diferencial de I. Lo que pretende esta diapositiva es determinar la energía total. Yo no quiero un diferencial de energía. ¿Por qué la deducción habla de un diferencial de energía? Porque si la corriente está variando acá, cuando tengo poquita corriente voy a tener poquita energía. Y en la medida que esa corriente vaya creciendo, la energía va a ir aumentando. Entonces, por eso es que el planteo se hace en términos de diferenciales de energía, porque yo voy a suponer que la corriente está creciendo y esa corriente creciendo me hace crecer el campo magnético. Entonces yo puedo ir sacando fotos, como si fuera con el celular, una barrida de fotos, y voy a ir viendo que la energía va creciendo a lo largo del tiempo. Por eso es que lo planteamos en términos de diferenciales de energía. Pero en realidad a mí lo que me interesa es la energía total. Cuando no había corriente no tenía energía. Y cuando la corriente llegó al valor máximo, tengo toda la energía que necesito. Eso es lo que quiero calcular. Por eso es que para determinar el valor de la energía total, lo que tengo que hacer es integrar la energía entre nada de corriente y el valor de la energía total, o corriente máxima, donde voy a tener la energía total. La integración del primer miembro es fácil, es como integrar X, o como integrar un diferencial de X, mejor dicho. O sea, integro el diferencial de X, el resultado va a ser X. Nada más que acá usamos en términos de la energía. Y la integral del segundo miembro, L es constante. El coeficiente de autoinducción es constante. Lo medimos con el instrumento y ya sabemos que vale 0,305 Henry. Listo, sale afuera de la integral. Y lo que me queda es la integral de I diferencial de I. I diferencial de I. Acuérdense que el diferencial de t se simplificó. Entonces, esto que está acá es la integral de x por diferencial de x. Y ya sabemos cómo se hace esa integral. Esa integral queda x cuadrado sobre 2. Los límites de integración del segundo miembro van a ser entre 0 y la corriente total. Cuando la corriente era 0, no tenía energía. Y cuando la corriente sea la corriente total, voy a tener la energía que estoy buscando. Por eso los límites de integración son estos. Y la fórmula es como todas las fórmulas de energía. En energía cinética, o la gran mayoría de las fórmulas de energía. En energía cinética era un medio de m por v cuadrado, en el capacitor era un medio de c por v de tensión al cuadrado, y acá es un medio de L por I cuadrado. Fíjense que en los dos últimos casos que nos interesa, o sea, hay una analogía en todos los fenómenos físicos.
La energía cinética era un medio de m por la velocidad al cuadrado. ¿Cuándo voy a producir el mayor destrozo? En términos de impacto. Cuando la masa sea muy grande o cuando la velocidad sea muy grande. Ahí es donde voy a tener la mayor energía de movimiento. Y si esa energía la convierto en un choque contra una pared, cuanto más grande sea la masa y más grande sea la velocidad, mayor va a ser el destrozo. Esto tiene una relación directa con lo que estamos viendo ahora relativo a la inductancia y al campo magnético, a la energía del campo magnético. ¿Cuándo voy a tener mayor energía en el campo magnético en el interior de la bobina? Y cuando el L de la bobina sea grande, cuando tenga una bobina con núcleo de hierro y no con núcleo de aire, como vimos en las mediciones de las diapositivas anteriores, ahí voy a tener una buena cantidad de energía, y cuando esté circulando mucha corriente. Si la corriente es alta y la bobina tiene un alto L, voy a poder generar una gran cantidad de campo magnético, y hay una relación entre lo que pasaba con el choque con la pared de la masa y el almacenamiento de campo magnético en la bobina. Bueno, acá hay un análisis de que Henry por ampera al cuadrado es Joule, que es la unidad de energía. Después esto lo pueden ver ustedes tranquilos. Bueno, acá hay una explicación, por si quieren después repasarlo, la misma diapositiva explicada. Y ahora vamos con las aplicaciones. Las aplicaciones de la definición del parámetro de inductancia. Una inductancia se puede medir sobre una bobina o sobre un toroide. Entonces vamos a ver cuál sería la fórmula de cálculo para cualquiera de estas dos construcciones geométricas. Si lo que tenemos es un solenoide, una bobina recta, ese solenoide tiene n vueltas y una longitud L. Si a ese solenoide nosotros le variamos la corriente, indudablemente va a variar el flujo magnético, va a variar el campo magnético que va a tener ese solenoide. La idea es determinar cuánto vale la inductancia de ese solenoide. Recurrimos a la ley de Faraday, recurrimos a la definición de inducción. Inducción magnética es el flujo sobre la sección. Recurrimos al valor, recurrimos a la fórmula de cálculo de la inducción magnética para un solenoide. La dedujimos en su momento cuando vimos la ley de Ampère, mu 0 por n por i sobre L. Y acomodamos todas estas ecuaciones. Es decir, igualamos los primeros miembros, los segundos miembros también son iguales, y pasamos el S al segundo miembro. Entonces, ¿qué es lo que queremos plantear acá? Una vez que la bobina está construida, bueno, mu 0 no cambia, porque es una constante universal, n no cambia, la bobina es de 1000 vueltas, ya está, la construí y es de 1000 vueltas, la bobina tiene 5 centímetros de largo, ya está, eso no cambia, y la bobina, si la miro por el centro, tiene una sección de 4 centímetros cuadrados. Esto tampoco cambia. Esto no cambia, esto no cambia, esto no cambia y esto no cambia. Si yo quiero que cambie el flujo, lo que tengo que hacer es cambiar la corriente una vez que la bobina ya está construida. Entonces, eso es lo que voy a plantear matemáticamente ahora. Diferenciales de corriente, variaciones de corriente eléctrica para una bobina construida van a ser la causa de la variación del flujo. Entonces reemplazo. ¿Por qué me vine por este camino? Porque acá tengo diferencial de flujo. Entonces, a través de todo este invento, encontré cuánto vale el diferencial de flujo, cómo puedo expresar ese diferencial de flujo. Y entonces, bueno, esto lo reemplazo en esta ecuación, acomodo un poco los tantos y acomodo ahí n cuadrado, me quedó. Y para una bobina que está construida, como les decía antes, todo esto es constante.
Entonces, esto que está acá adentro, es el valor de L. ¿Por qué? Porque acuérdense que en algún momento modificamos la ley de Faraday. Era E igual a menos L por la derivada de I respecto de T. Entonces, si acá tengo E y acá tengo derivada de I respecto de T y acá tengo el menos, esto que me quedó acá es el valor de L. O sea que yo puedo calcular el L de la bobina aplicando esta fórmula. ¿Cuántas vueltas le di? ¿Qué sección tiene el centro de la bobina? ¿Y qué longitud tiene esa bobina? Esta es una de las aplicaciones del parámetro inductancia. Bueno, lo mismo, explicado paso a paso. Bueno, en la diapositiva anterior no había puesto esto, acá lo tienen para recordar. Otra aplicación es en un toroide de sección circular, o sea, una figura geométrica que tenga esta forma que está dibujada allí o mostrada en esa fotografía. Vamos a hacer un dibujo en corte de ese toroide para poder hacer el análisis. Desde el centro hasta la mitad de la pieza que forma el toroide, vamos a definir un radio A. Alrededor va a estar el cable, que tiene las n vueltas y por el cual circula corriente. Ese cable va a generar un campo magnético. Ese campo magnético va a ser entrante en la parte de arriba y saliente en la parte de abajo. Es decir, corté al toroide por la mitad y lo estoy mirando desde uno de los lados. Sabemos que el campo magnético en un toroide responde a esta fórmula. Sabemos que en el toroide el B no es constante, pero nosotros hicimos algunas consideraciones y lo suponemos constante para facilitar el cálculo. La definición de inducción por sección va a ser igual al flujo, y empezamos a reemplazar. El B lo pongo acá, y recurro a la definición de inductancia. Reemplazo el flujo, la corriente desimplifica, y llego a una fórmula que me permite calcular la inductancia de un toroide. Bien. Y por último, un toroide, pero de sección rectangular. En vez de ser de sección circular, como son las rosquillas, bueno, un toroide de sección rectangular. Hacemos un corte del toroide y lo vemos de esta forma. Vamos a tener un radio interno, un radio externo, y vamos a tener un ancho. Va a estar la bobina alrededor del toroide, va a circular la corriente y va a generar un campo magnético igual que vimos en la diapositiva anterior. Nada más que el campo magnético está alojado en otra forma del toroide. El flujo magnético que voy a tener en distintos radios del toroide lo voy a analizar de una manera bastante particular. A un determinado radio R, este radio R va a estar en cualquier lugar entre A y B, a un determinado radio R voy a hacer un análisis de qué pasa con el flujo que me queda metido en un diferencial de R a partir de esta posición. Bueno, sabemos que la inducción en un toroide de sección rectangular es esta, y esta sección que a mí me interesa analizar, donde va a estar presente un flujo, esa sección es H, el ancho de esta pieza, que sería este ancho, multiplicado por el diferencial de R. Entonces, ¿qué quiero plantear con esto? La superficie donde está establecido el flujo magnético es toda esta. Es toda esta. Pero yo el análisis lo voy a hacer sobre un cachito de esa superficie. Sobre este pedazo que tengo acá.
Y ese pedazo de superficie es H por diferencial de R. Ahora vamos a ver por qué hacemos eso. La relación entre el flujo y la inducción, la expresión generalizada, es esta. Y esta es la que nos va a servir para determinar el valor de la inductancia. ¿Qué es lo que hicimos acá? Bueno, reemplazamos el valor de B por lo que es B. Establecimos límites de integración. ¿Límites de integración para quién? Para calcular el flujo. ¿Qué flujo? Y el flujo que está contenido en toda esta área. Ese flujo que está contenido en toda esta área, ese área va a estar representada por el ancho H y por el radio menor A y por el radio mayor B. Por eso el ancho H es como una constante y el radio, donde va a estar contenido el flujo, varía entre A y B. Por eso A y B son los límites de integración de esta integral. ¿Cómo apareció la H acá? Porque reemplazamos el diferencial de S como H por R. Bueno, aclarado esto, a partir de ahora la cosa es más sencilla. ¿Por qué? Porque todo lo que es constante sale afuera de la integral y lo que me queda es la integral del radio, acá estoy integrando el radio, la integral del radio, expresado a través de esta ecuación matemática, de esta función matemática, entre los límites inferior A y límite superior B. Bueno, esta integral es logaritmo neperiano de B sobre A. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Lo que acabamos de hacer es determinar el flujo que está presente en el área que yo estoy analizando de este toroide. Y ese flujo es determinable a través de esta expresión. Y por eso es que tuvimos que hacer toda esta parte de acá. Una vez que está esto, volvemos a lo mismo de antes. Cuando el toroide está construido, n es constante, 2pi, mu, h, b y a son todas constantes. Si yo quiero que varíe el flujo, tengo que variar la corriente. Y ahora ya puedo determinar el valor de la inductancia. Reemplazo n por n cuadrado, y acá tengo la fórmula que me permite calcular la inductancia de un toroide cuando éste tenga sección rectangular. Bueno, me callo unos segundos. Profe, ¿cómo lo vería normalmente a un toroide? No, ¿Cómo se cortó la pregunta, por favor? ¿cómo sería un toroide? O sea, por la forma sí lo veo, pero no lo entiendo. Dame ¿O un es como segundo. el caso anterior del resorte? Sí, la verdad, esa imagen es de un resorte y no ayuda mucho al entendimiento de la parte eléctrica. Vamos a ir por acá. A ver. Mientras le hago una consulta. Dale. Estas aplicaciones es para los toroides con estas dos, circular y rectangular, y para solenoides, o hay Sí, otras aplicaciones para otras formas, por así decir. no, hay otras aplicaciones para otras formas que son bravísimas. Ahora, espera, voy a buscar lo que necesito mostrarte para contestar esta última pregunta. Así no me olvido. Bueno, acá hay un toroide físico eléctrico. Vamos a esperar que aparezca acá.
Esto es de electrotecnia, de electromecánica, que se ve en tercer año. Justamente el otro día estábamos hablando con los alumnos de este tema. Fíjense que acá están las tres fórmulas que acabamos de deducir. Las usamos como trampolín para lo que se ve el año que viene de profundidad, de inducción mutua y bueno, otros temas. Pero fíjense que a modo de ejemplo, acá hay una fórmula que pertenece al cálculo de la inductancia de esta configuración, que sería una configuración de una especie de electroimán. Y fíjense la complejidad de la fórmula. O sea, deducir esto es mucho más difícil que deducir esto que tenemos acá. Si la pregunta viene por el temor a que pueda aparecer la deducción de algo distinto que esto, la respuesta es no. Si vamos a preguntar la deducción de alguna fórmula de inductancia, va a ser de estas tres, exclusivamente. Y justamente les comento esto por lo complejo que es. Cuando se estudia, por ejemplo, la construcción de máquinas eléctricas, indudablemente una máquina eléctrica tiene una bobina dentro y tiene una inductancia, pero lejos está la forma geométrica de esa máquina eléctrica de ser tan prolijito como esto, o como esto, o como una bobina recta. Son todas bobinas que se tuercen en el espacio, y entonces las fórmulas de inductancia de una bobina, de una máquina eléctrica, es muchísimo más complicada de deducir, y la fórmula también es muchísimo más complicada que cualquiera de estas tres. Entonces, desde ese punto de vista, quédense tranquilos que no va a haber cosas raras de pedirle que deduzcan la inductancia de una cosa como esta. Bueno, aclarado eso, estamos bien con internet. Acá tenemos un toroide construido, este sería rectangular, la sección rectangular, y esto se teje a mano, ¿no? Se pasa el alambre a mano y se va tirando del alambre hasta darle esta formita. Esto, si uno desarma una computadora, una fuente de computadora, va a ver que adentro de la fuente de la computadora están estos elementos para, bueno, para trabajar ahí en la computadora, en la fuente. Bien. También, antes que me olvide, ahora vamos a entrar con los problemas que son relativamente sencillos. Antes que me olvide, un error de tipeo, acá falta un 0. O sea, ustedes tienen en la guía esto que están viendo en pantalla y el resultado es este. Así que yo ahora después voy a subir la guía con este valor corregido, pero no hace falta que se bajen la guía de nuevo, simplemente corríjanlo y ya está. Bueno, respecto de estos problemas que aparecen en la guía, bueno, bueno, los problemas son de aplicación de las fórmulas, y más que nada era para tratar de interpretar geométricamente cuáles son las dimensiones de las distintas piezas. Este primero no, este es directamente tomar conciencia de cuál es la fórmula que tengo que usar, L, N por derivada del flujo respecto de la corriente, pero acá no tenemos derivada, no tenemos función, no tenemos nada, entonces recurrimos a la fórmula en términos discretos. Tenemos todos los datos. La corriente se incrementó en 5 por 10 a la menos 3 amperes. Esto es esto. El valor de L
es de tantos milihenry. Recuerden que 1000 milihenry es igual a un henry. Y la bobina tiene 400 vueltas. Listo. Con eso se saca la variación de flujo, reemplazan y llegan al resultado final. No tiene demasiado misterio este problema. Simplemente saber, por ejemplo, si uno se queda en la mente con esta fórmula, ¿y qué es lo que tengo que derivar? ¿Cómo hago para sacarlo? Bueno, no. Depende cómo sea lo que se pide en el problema, pasar a los valores discretos, no a los valores en términos de, de análisis matemático, sino trabajarlo discretamente y poder sacar el resultado. El segundo sí me interesaba verlo, especialmente porque por experiencia, cuando estábamos presencial, a veces les costaba ver el dibujo, ¿no? La pregunta que me hacían recién, de cómo era el toroide. Bueno, entonces, acá tienen una descripción, el corte del toroide y la interpretación de los datos que se dan. Toroide, de sección transversal rectangular. O sea, acá lo tenemos, si yo corto el toroide veo una sección rectangular. Tenemos 1 centímetro de ancho por 3 de alto. Aunque en esta imagen pareciera que es al revés, pero bueno, lo definimos así. También podría ser al revés, ¿eh? Podría ser que esta distancia sea 1 centímetro y esta sea 3. También se puede hacer así. Obviamente el resultado probablemente sea distinto. Pero bueno, tómenlo de esta manera, así pueden saber si llegan al valor o no. Tiene un radio interno A de 7 centímetros, acá está marcado el radio interno, y sobre ese radio interno es que está construido el toroide o está la forma del toroide. Entonces hay que aplicar una cuestión de sentido común. Si A es 7 y este alto es 3, lo que nosotros llamamos B en nuestra fórmula es 10, 7 más 3. Entonces esto es lo que quería que vieran porque a veces pueden llegar a confundirse de quién es A, quién es B. O sea, he notado esos problemas cuando estábamos en forma presencial, por eso hice esta imagen. Bueno, se aplica la fórmula, se tienen todos los valores y se llega al valor de la inductancia. Recuerden que las distancias tienen que estar en metros para que el valor sea el correcto. El siguiente problema está relacionado con este. Dice, determinar el módulo de la FEM autoinducida en el toroide del problema anterior. Si la corriente varía de 1,2 a 5 amperes. Bueno, vamos a llevarlo. Bueno, lo que les decía antes. Sería muy fácil para, si uno quisiera, si uno quisiera construir la bobina del problema anterior, lo podría hacer. Tiene tantas vueltas, tiene las dimensiones, todo se puede construir. A esa bobina le puedo calcular y medir el L. O sea, se podría hacer. Lo tengo. Y ahora quiero saber la FEM autoinducida si yo varío la corriente de 1,2 a 5 amperes. O sea, son los dos problemas, si bien son problemas teóricos, podrían verificarse experimentalmente. Y la importancia de que el análisis se haga de esta manera, se haga con la variación de la corriente y no con la variación del flujo, está en esta fórmula que les comentaba antes que es importante. Si uno hiciera la experiencia, esto, medirlo es muy fácil. Ahora, si yo dijera, el flujo pasa de 0,027 Weber a 0,082 Weber, eso no lo puedo medir. O sería muy difícil de medir. Bueno, acá no hay mucha historia. También no tenemos derivada, entonces lo tenemos que hacer en términos discretos. La variación de corriente es esta. Y la variación de tiempo es esta.
Y el L es el L de la bobina del problema anterior. Y acá es donde llegamos al valor de, bueno, ahí está, a este valor, reemplazando las cuentas. El último problema está hecho en la guía. El problema es, no quiero decir engañoso, le vamos a dar una repasada para ver qué fácil que es, pero si no se interpreta puede llegar a ser muy difícil. El problema trata de acercar la bobina a la realidad de lo que es una bobina. Dice que una bobina tiene una inductancia de tantos milihenry y una resistencia de 1,5 ohm. Entonces acá, porque hasta este problema, nosotros hablamos de la bobina como algo ideal. La bobina era algo que estaba construido de un material marciano que no tenía resistencia. ¿Qué quiero decir? Yo a una bobina la voy a construir con hilo de cobre, con alambre de cobre. Y ese alambre de cobre va a tener una resistencia. Entonces, toda bobina real construida, salvo que sea superconductora, cosa que en la vida cotidiana es bastante difícil, toda bobina va a tener inductancia y también va a tener una resistencia asociada, inevitablemente, porque esa bobina está hecha de un alambre muy finito y ese alambre muy finito y muy largo tiene mucha resistencia. Entonces, por eso, hasta este problema, nosotros dibujamos la bobina solamente con este esquema. En este problema estamos considerando que esta bobina es bobina, pero también es resistencia. O sea que la bobina es todo esto que tengo acá. Obviamente, esta resistencia está distribuida toda a lo largo de las vueltas de alambre que dé la construcción de esta bobina. Pero esta es una de las formas de representar una bobina real. Una bobina que tiene L, inductancia, pero también tiene R. Entonces, a esa bobina se le aplica una tensión de 96 volts, que es dada por esta batería. Esa tensión, dividido esta resistencia, me va a dar la corriente que circula por la bobina. Y eso es lo que se hace acá, 64 amperes. Y con esa corriente es que puedo aplicar la fórmula de energía y determinar el valor de la energía que tengo en este campo magnético cuando por acá circulen 64 amperes. Entonces, el problema también es sencillo, pero ya empieza a introducir este concepto de que una inductancia pura no existe. En la realidad, las inductancias van a estar construidas, las bobinas van a estar construidas con alambre y ese alambre va a tener resistencia. Bueno, hay dos temas que son circuitos RC y circuitos RL, que si bien están en los apuntes, no los vamos a manifestar este año, no los vamos a ver este año, ni tampoco se van a evaluar. Circuitos RC, que estaban al final de la unidad 6, y circuitos RL, que pertenecen a esta unidad. En realidad, estos circuitos los vamos, si quieren confirmar, pregúntenle a los muchachos de Electrotecnia y de Electrotecnia y Máquinas Eléctricas. Este año me pasé pagando deudas del año pasado. O sea, todo aquello que sea necesario para la continuidad de cada una de las carreras va a ser pagado el año que viene en cada una de esas materias. Entonces, les quiero dar la tranquilidad de que estas dos diapositivas que se ven acá, que son bastante pesadas, bueno, las veremos en su oportunidad el año que viene y no van a formar parte de la evaluación de Física 2 durante este año. Bueno, la semana que viene vamos a comenzar con corriente alterna. Vamos a saltear la unidad 11 por ahora
y vamos a ir a la unidad 12 directamente, que es corriente alterna, que es una unidad muy importante dentro del estudio de Física 2, y que va a tener aplicación en las 3 carreras. O sea, mucha más aplicación que los circuitos RL y circuitos RC. Entonces ahora estoy priorizando todos aquellos temas que son importantes para poder terminar el año. Así que bueno, si no tienen ninguna duda, nos estaríamos viendo el lunes. Yo voy a subir las nuevas unidades al campus, las van a poder bajar y chusmear como para el lunes ya arrancar el tema de lleno. Bueno, buenas noches, nos estamos viendo el lunes, chao. Buenas noches. Gracias, profe. Hasta luego.